Hola, hola, mis chismosos empedernidos. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que estén de maravilla y con la taza de café lista porque hoy el chisme está que quema. Si pensaban que ya lo habían visto todo en el mundo del espectáculo turco, agárrense fuerte. Porque lo que les traigo hoy es de esos bombazos que hacen temblar los cimientos de la farándula. Sí, como ya lo leyeron en el título, hoy vamos a diseccionar, analizar y, por qué no, hasta teorizar sobre el huracán mediático que han desatado Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¡Ay, Anker! ¿Qué hicieron ahora? Senkal Kapm. ¿Quién no suspiró con Eda y Serkan? ¿Quién no se enamoró de esa química que traspasaba la pantalla? La relación de Hande y Kerem fue, para muchos, la confirmación de que los cuentos de hadas sí existen. Dos jóvenes bellísimos, exitosos y sobre todo enamorados. Sus fotos, sus miradas, sus gestos, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Pero como ya sabemos, la vida real no siempre sigue el guión de las telenovelas y, después de un tiempo, el idilio llegó a su fin. La ruptura fue dolorosa, no solo para ellos, sino para una legión de fans que veían en su relación una esperanza, un modelo a seguir. Se separaron, siguieron caminos diferentes y aunque el recuerdo de Anker seguía vivo en la memoria colectiva, ambos parecían decididos a pasar página. Hande encontró el amor en brazos de Hakan Sabank, un hombre de negocios turco con una vida social activa y un perfil discreto. Se les ha visto juntos en viajes, eventos sociales y por supuesto en las redes sociales, donde comparten momentos de felicidad. Kerem por su parte se ha dedicado a su carrera, explorando nuevos proyectos, viajando por el mundo y al parecer, disfrutando de la libertad que le otorga la soltería. Los rumores sobre posibles romances han sido constantes, pero él se ha mantenido hermético, protegiendo su vida privada de la voraz mirada de los medios. Y aquí, mis chismosos, es donde la historia da un giro inesperado. Prepárense para la revelación. Hace unos días, Hande Erçel concedió una entrevista a un importante medio turco. Hasta ahí, todo normal. Se esperaba que hablara de sus proyectos, de su relación con Hakan, de sus planes para el futuro. Pero, ¡oh sorpresa! En un momento de sinceridad, Hande soltó una bomba que dejó a todos atónitos. Durante su relación con Kerem Bürsin hablaron de matrimonio. Sí, lo que oyen. La posibilidad de caminar hacia el altar, de jurarse amor eterno, de formar una familia, todo eso estuvo sobre la mesa en algún momento de su romance. Imagínense la escena. Hande y Kerem discutiendo los detalles de su futura boda, eligiendo el lugar, pensando en los invitados. El sueño de muchos hecho realidad. Según las declaraciones de Hande, no fue una propuesta formal ni un compromiso oficial. Fue más bien una conversación casual, un intercambio de ideas sobre el futuro que ambos visualizaban juntos. Estábamos muy enamorados y por supuesto, hablábamos del futuro, confesó Hande. El matrimonio era una posibilidad, algo que considerábamos, pero al final las cosas no se dieron como esperábamos. ¡Boom! La confesión que ha incendiado las redes sociales y ha generado un debate interminable. Ahora, la pregunta que todos se hacen es, ¿por qué Hande decidió revelar esto ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo, cuando ambos parecen haber seguido adelante con sus vidas? Las teorías son muchas y variadas. Algunos creen que fue una estrategia de marketing para generar publicidad y atraer la atención hacia sus nuevos proyectos. Otros piensan que fue un intento de revivir el interés del público en Anker y, quizás, abrir la puerta a una posible reconciliación. Y también están los que creen que simplemente fue un momento de vulnerabilidad, una necesidad de compartir una parte importante de su pasado. Pero lo que realmente nos interesa a nosotros, los chismosos de corazón, es la reacción de Kerem Bürsin. ¿Cómo recibió la noticia? ¿Qué pensó al escuchar las palabras de Hande? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Kerem, como ya les dije, ha sido siempre muy discreto con respecto a su vida personal. No suele hablar de Hande en público y trata de evitar los temas relacionados con su antigua relación. Sin embargo, esta vez la presión mediática fue demasiado fuerte y, en una de sus últimas apariciones públicas, fue abordado por un grupo de periodistas que inevitablemente le preguntaron sobre las declaraciones de Hande. Y aquí viene el plato fuerte, mis queridos chismosos. La reacción de Kerem no fue de indiferencia, ni de molestia, ni de arrepentimiento. Fue una reacción de nostalgia y de alegría. Sí, alegría. Según los reporteros que lo entrevistaron, Kerem sonrió al escuchar las palabras de Hande y dijo algo así como,
me alegra saber que ella también lo recuerda con cariño. Fueron tiempos muy bonitos y siempre le desearé lo mejor. ¡Guau! ¡Guau! ¡Re guau! ¿Escucharon eso? Lo recuerda con cariño, tiempos muy bonitos, siempre le desearé lo mejor. ¿Qué significa todo esto? ¿Acaso hay una pequeña luz de esperanza en el horizonte? ¿O simplemente es Kerem siendo Kerem, un caballero, un hombre amable y un exnovio bien portado? Por supuesto, las redes sociales explotaron como una bomba atómica. El hashtag #Anker volvió a ser tendencia mundial y los fans de la pareja inundaron Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de apoyo, de esperanza y, por qué no, de súplica para que Ande y Kerem se den una segunda oportunidad. Hay quienes ven esto como una señal divina, una confirmación de que su amor es eterno e indestructible. Otros, más realistas, creen que simplemente es una anécdota del pasado y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Pero la verdad es que independientemente de lo que pase, esta revelación ha reavivado la llama de la esperanza en muchos corazones. Y no solo los fans están hablando de esto. Los medios de comunicación turcos están enloquecidos. Programas de televisión, revistas del corazón, portales de noticias, todos se han volcado a analizar cada detalle de esta historia. Hay quienes entrevistan a amigos y familiares de Ande y Kerem para tratar de obtener más información. Otros contratan a expertos en lenguaje corporal para analizar sus gestos y expresiones. Y también están los que recurren a astrólogos y numerólogos para tratar de predecir el futuro de la pareja. Esto es una locura. Algunos medios especulan sobre las razones por las que Ande decidió revelar este secreto ahora, después de tanto tiempo. Algunos creen que lo hizo para generar controversia y promocionar sus nuevos proyectos. Otros piensan que simplemente fue un momento de honestidad y vulnerabilidad. Y también están los que creen que lo hizo para enviarle un mensaje subliminal a Kerem. Uf. Esto está más complicado que un jeroglífico egipcio. Lo cierto es que independientemente de sus motivos, Ande ha logrado captar la atención de todos y ha puesto a Kerem en el centro de la escena una vez más. Y la reacción de Kerem, esa sonrisa nostálgica y esas palabras amables, no han hecho más que alimentar la especulación y la esperanza de una posible reconciliación. Pero seamos realistas por un momento. Ande está feliz con Hakan Sabank, al menos eso es lo que se ve en las fotos y en las redes sociales. Parecen estar muy enamorados y se les ve disfrutando de su relación. Y Kerem, pues bueno, Kerem está enfocado en su carrera y parece estar disfrutando de su soltería. Así que aunque la idea de verlos juntos de nuevo nos emocione a muchos, lo más probable es que sigan siendo amigos y que recuerden su pasado con cariño. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se sabe lo que puede pasar. Las cosas cambian rápidamente y las sorpresas están a la orden del día. Así que quién sabe, tal vez en el futuro Ande y Kerem vuelvan a encontrarse y decidan darle una segunda oportunidad a su amor. O tal vez no. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos con certeza es que esta historia nos ha recordado lo mucho que nos gusta el chisme y lo mucho que nos encanta seguir la vida de nuestros famosos favoritos. Y también nos ha recordado lo importante que es el amor y la nostalgia, y cómo a veces el pasado puede volver a llamar a nuestra puerta. Bueno, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo lleno de drama y emoción. Recapitulando, Hande Erçel reveló que habló de matrimonio con Kerem Bürsin durante su relación, y Kerem reaccionó con nostalgia y alegría. Una bomba que ha sacudido al mundo del espectáculo turco y ha reavivado la esperanza de los fans de Anker. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasará después? ¿Habrá reconciliación? ¿O simplemente quedará como una anécdota del pasado? Solo el tiempo lo dirá. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Y si les gustó, por favor, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario contándome qué opinan de todo este drama. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O simplemente es una anécdota del pasado? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, si aún no están suscritos al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo para no perderse ningún vídeo lleno de chisme, noticias y entretenimiento. Recuerden que aquí tenemos el chisme más jugoso y calentito de todo Internet. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero un montón. Hasta la próxima.
Y recuerden, manténganse chismosos. Y no dejen de soñar con el regreso de Anker. Porque al final del día, ¿a quién no le gusta una buena historia de amor con final feliz? Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.